Estimado público de la revista La Voz Ausente, les saluda Ángel Valeriano, yo soy director de esta revista. Y el día de hoy les quiero presentar en este video una nota bastante interesante, que es la presentación de 4 libros de literatura infantil, de literatura para niños, pero que sin embargo es un libro que en realidad es para todos los públicos, ¿no? La literatura que es para niños es una literatura que es para todo el público, para todas las edades, y que son, en este caso, realizados o que pertenecen a la autora, que es escritora y que es también docente precisamente de educación inicial, la profesora Sandra Zarela Caruarupay Jara de El Cusco. Ella realizó la presentación de estos 4 libros a principios de este año en el conocido programa cultural Viernes Literarios que dirige el poeta Juan Benavente, acá en el Museo Metropolitano de Lima. La presentación estuvo a cargo del economista y sociólogo Omar Cabero Cornejo, y el enfoque principal de este libro, obviamente, de estos libros en general, obviamente, la importancia que tienen estos libros es que no es solamente un libro, no son solamente cuentos por cuentos o cuentos creados de la ficción, de la propia imaginación, que si bien es cierto hay ingredientes también, pero que básicamente parten de la realidad y parten de una investigación que la autora realiza. El primer libro, por ejemplo, se llama La odiada papa, y que habla o explica, ¿no?, la historia de cómo es que la papa salvó a Europa hace ya varios años o varios siglos, inclusive atrás, ¿no?, en la época de la crisis que hubo en Europa, y que la papa logró, pues, como producto, salvar del hambre a Europa. El segundo cuento, el segundo libro, se llama Quirquinchito Charanguito, y que nos habla del instrumento musical del charango, que es un instrumento musical muy andino. El tercer libro se titula El cerro que ardía, que es un libro, es un cuento que habla acerca de la explotación minera, acerca precisamente de las minas de Potosí, por ejemplo, en Bolivia, y que en general tienen que ver con la explotación minera en nuestro país, y que es un tema, una problemática social bastante amplia que se necesita conocer, se necesita investigar y se necesita difundir en la población, no solamente en la gente adulta, sino también que los niños conozcan la realidad de su país, porque de esta forma van adquiriendo ya una noción, van adquiriendo un juicio crítico acerca del contexto en el que nos desarrollamos como sociedad. El cuarto libro se titula Las trenzas de Micaela, y que trata obviamente sobre Micaela Bastidas, ¿no?, la esposa, pareja, compañera de Túpac Amaru II, y la revolución que ambos emprendieron en el siglo XVIII acá en lo que fue el virreinato del Perú, ¿no? Una historia ya bastante conocida, y que obviamente es parte de nuestra identidad, parte de nuestra historia y parte de nuestro orgullo, no solo como país, sino latinoamericano en general, porque esta gesta inició, ¿verdad?, lo que fue la independencia, la emancipación americana del yugo español. Así que les recomiendo ver esta presentación, analizarla, escucharla, conocer a la autora, escuchar también lo que el sociólogo Omar Cabero habla acerca del libro. Y espero pues puedan disfrutar y puedan conocer y puedan entender y comprender los motivos, ¿no?, el por qué es importante y necesaria este tipo de publicaciones en tiempos como estos. La educación inicial en nuestro país a veces está un poco venida menos, porque se cree que no es tan importante, o se trata de veces inclusive de minimizar el trabajo de las maestras de educación inicial. Sin embargo, creo que es todo lo contrario. Creo que las maestras de educación inicial cumplen un rol fundamental, porque son los niños, porque ellas se encargan de formar, de darle personalidad a los pequeños y de darles esas primeras experiencias, que es a fin de cuentas lo que les va a servir para madurar su personalidad para el futuro, para que cuando lleguen a grados superiores puedan tener pues un pensamiento ya desarrollado. Así que los dejo con la presentación de estos 4 libros de la autora Sandra Zarela Caruarupay Jara, y disfruten de esta experiencia y de esta exquisita conferencia del sociólogo Omar Cabero Cornejo. Bilingüe. Y una de las cosas que quiero decirlo aquí públicamente, con ella acá al lado, me sorprendió de su presencia en ese taller, fue la fuerza, la convicción que ella transmitía en sus intervenciones. Hablamos de la necesidad de descolonizarnos, y la compañera Sandra, le digo compañera porque somos compañeros en la misma lucha descolonizadora, fue una de las participantes que con más fuerza, con más compromiso, con más honestidad, se encargó de recordarle a los demás compañeros que estaban ahí, que eran docentes también de educación intercultural bilingüe, que la EIB no era solamente un enfoque educativo, no era solamente traducir a lenguas originarias
los contenidos y los discursos que venían de la educación oficial, sino que eran parte, un componente pequeño pero central de una lucha más grande, llamémosla inclusive emancipadora, descolonizadora, por hacer que nuestros pueblos por fin se puedan liberar de los rezagos del colonialismo interno que todavía no, lamentablemente, se extingue en nuestra patria. Entonces recordaba la necesidad de tener una EIB política, convencida, donde el maestro EIB fuera no solamente un maestro, sino un promotor de una memoria histórica que rescata la identidad y que, citando a Arguedas, como ha sido citado muchas veces aquí, esa identidad la mostrara viva, floreciente y rebelde, fundamentalmente rebelde. Y me dio mucho gusto cuando ella me comentó que había publicado estos cuentos, y me dio un gusto especial al ver que no solamente era este primer cuento, que fue el primero que yo encontré, que eran Cuentos del Colibrí, sino que se animó a sacar adelante una colección de cuentos, que ya van 5 publicaciones, de las que tengo yo, a lo mejor hay sorpresas y hay algunas más, que van en un mismo tenor, y que yo soy testigo de cómo es que ella, contra viento y marea, no solamente ha escrito esto con lo difícil que es escribir en el Perú, con lo especialmente difícil que es escribir y producir desde el magisterio, sino que además ella se ha gestionado la edición de estos libros, ella se ha gestionado el encontrar algún dibujante que pueda ilustrarlos, y se ha gestionado como puede, con el tesón y la fuerza que yo le admiro, espacios para poder presentarlo. Y he visto cómo es que ella ha logrado presentarlo aquí en Lima, lo ha presentado en Cusco, de donde es ella, y sigue adelante con una fuerza que realmente inspira, tratando de colocar esta publicación que no tiene ningún tipo de padrino editorial grande, que el Estado difícilmente lo va a asumir para ponerlo en los colegios, pero que busca que la gente lo conozca, lo incorpore en la enseñanza de los niños y comencemos a hablar del Perú y de nuestra identidad. En cuanto a la forma, estos son cuentos cortos, ustedes pueden apreciarlo desde ahí, son publicaciones pequeñas, uno las puede leer en unos 2 o 3 minutos, están orientadas a niños, calculo, yo no soy maestro, pero que pueden trabajarse bien con niños de entre los 7 a los 11 o 12 años, que puedan leer y que puedan ser acompañados en una reflexión crítica. Los protagonistas de estos cuentos son a veces niños en un universo ficcional que comienzan a enfrentarse con su identidad y con el mundo andino, o personajes históricos, generalmente situados no solo en los Andes, sino además en un contexto colonial. Y que esto no es casual, el recordar la historia de la colonia y de las luchas contra la colonización, el día de hoy es fundamental para construir una identidad que no sea simplemente valorar la parte folclórica de esa identidad, la parte bonita de la multiculturalidad, sino la necesaria historia de luchas, también de muerte, también de vida, que está conviviendo con nuestra identidad andino-amazónica y que tiene que conocerse esa historia para poder ir hacia adelante. Y estos cuentos de una manera bastante elegante, con un lenguaje sencillo, dulce a veces, divertido en otras, para que un niño pueda entretenerse entre esa difícil tarea de hurgar en una historia difícil y hacerla un material pedagógico y entretenido para los niños. Por ejemplo, hay algunos cuentos como este, que les voy a mostrar, Las trenzas de Micaela, que trata de Micaela Bastidas y que cuenta de una manera interesante, mágica, en algunos momentos, cómo fue la rebelión de Túpac Amaru. Hay momentos duros que obligan a que, por ejemplo, este cuento tenga que trabajarse del lado de un docente que pueda acompañar al niño en la lectura, pero que una vez que uno se enfrenta con esa historia comienza a hacerse preguntas. Y como el motivo es pedagógico, en la parte final de estos cuentos hay también preguntas con las que puede trabajar él o la docente, teniendo como base este material. Entonces, no es casual que Sandra sea también maestra y que esté pensando estos cuentos para que sirvan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestras aulas con un sentido crítico. Como les decía, el lenguaje es sencillo, a veces quizás hay algunos términos complejos, entiendo que en el proceso de ir elaborando se van puliendo y uno va encontrando un lenguaje también en el diálogo y en la interacción con los niños que sea mucho más eficiente para llegar a ellos. Tiene dibujos que yo creo que son excelentes, a pesar de que quizás no cuentan con el financiamiento y el detalle de publicaciones de lujo. Con lo que se ha podido gestionar son muy buenos dibujos que acompañan la lectura de los cuentos
y que hacen que esto no tenga nada que envidiarle a una publicación quizás auspiciada por una gran editorial con mucho presupuesto. Y son historias además de la realidad. Hay un elemento ficcional, por supuesto, hay mucho de mística también, pero son historias reales, situadas en el periodo colonial. Le mencionaba a Micaela Bastidas, pero también habla de la mita colonial, también habla de varios episodios en los cuales se muestra la diferencia entre españoles e indígenas, y la enunciación, y esto es algo muy importante, no es neutral, no es en una tercera persona que cuenta la historia de la colonia, es desde el punto de enunciación andino, del punto de enunciación originario de quien resiste en esa historia de opresión y de colonia que ya les había mencionado. En cuanto al fondo, yo quisiera hacer unos comentarios rápidos también. Este es un material pedagógico, creo yo, bastante valioso. Yo he trabajado un tiempo en educación, me he acercado también a trabajar en educación intercultural bilingüe. Los materiales que uno encuentra en educación intercultural bilingüe rescatan la cosmovisión, tratan de trabajar la identidad, reconstruyendo a veces las historias míticas de los propios pueblos originarios, pero al venir del Estado, naturalmente, son muy cuidadosos a la hora de tratar la historia real de nuestro pueblo, del país, del Perú, sobre todo en el aspecto colonial, porque uno pisa callos. Por ejemplo, hablar de Túpac Amaru durante muchos años, e incluso el día de hoy, es un tabú, porque Túpac Amaru fue mucho más importante en cuanto al discurso que levantó, a los pueblos que lideró, a la radicalidad de su protesta de la mayoría de próceres de la independencia o de las guerras que el Perú ha tenido como país republicano. E interpela la propia oficialidad, el propio discurso criollo oficial. Pero se habla de Túpac Amaru acá. No lo encuentra uno en libros que vienen del Estado, por ejemplo. Y le decía, es natural que así sea. Varios de los temas que se tratan acá se tratan con la crudeza y con el cuidado que tienen que tratarse, y uno no lo encuentra en materiales pedagógicos para poder tratar estos temas. Si uno quiere hacer EIB en serio, una EIB descolonizadora, no encuentra prácticamente materiales, y los maestros, y me consta, se las agencian, incluso se arriesgan a la hora de tratar temas sensibles. Estos cuentos son materiales hechos para trabajar en el aula, trabajar con los niños, con la rebeldía y con el carácter crítico que tiene que ser una educación descolonizadora. En segundo lugar, rescatan la identidad originaria. Se ha hablado bastante de la identidad esta noche, y creo que cerramos bien esta noche tratando estos cuentos que justamente apuntan a que se construye una identidad desde el reconocimiento del propio educando, del propio niño, con sus raíces, con su historia, y no en un sentido, les decía, folclórico, sino de resistencia, de lucha y de continuidad. Aquí no hay una historia prehistórica, valga la contradicción, es decir, con una historia que ya terminó. No es un trabajo arqueológico, no es la historia de pueblos muertos, es la historia de un pueblo vivo que reconstruye lo que fue su pasado y que vuelve al presente en la forma de mito, en la forma de esperanza, y le dice al niño: mira, tu identidad está viva, a pesar de todo esto que ha pasado, no han matado tu identidad, no han matado tu alma, no han matado tu pueblo, no han matado tu lengua, estamos vivos, aquí seguimos. Y con esta historia que ya conoces, toca seguir adelante y cambiar y descolonizar nuestro país. Y ese mensaje es sumamente claro en los cuentos, y es bastante admirable trabajarlo para niños, que quienes tenemos algún tipo de relación con el lenguaje escrito sabemos que es difícil llegar a ese público. Finalmente, decir solamente que estos cuentos, además del fuerte sello descolonizador que ya he destacado, hablan también del importante rol de la mujer. No es casual que, por ejemplo, se trate la rebelión de Túpac Amaru, no solamente relevando la figura de Túpac Amaru, sino poniéndola como protagonista a Micaela Bastidas. Y no para querer cambiar la historia, sino que la historia realmente fue así. El liderazgo de esa rebelión fue un liderazgo compartido entre Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, y Micaela Bastidas. Micaela Bastidas no era simplemente la esposa de Túpac Amaru, era la líder que se encargaba de la parte más difícil de una rebelión, que era la parte de la organización y de la logística, y que tenía fuerte poder de decisión en esa rebelión. La historia oficial, patriarcal, centrada en la figura del varón, como sabemos que se ha construido a partir de figuras masculinas de heroicidad, ha tendido a ocultar el rol de estas mujeres. Estos cuentos levantan la figura de una mujer luchadora, rebelde y revolucionaria, como Micaela Bastidas, y también de María Parado de Bellido, que en uno de los cuentos es la protagonista y se muestra cómo es que ella resiste, cómo es que ella lucha
frente a las tropas realistas que están en contra de la independencia del Perú. En fin, yo recomiendo mucho que se revisen estos cuentos. Quienes trabajan en educación, considérenlos, incorporémoslo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y a Sandra yo la animo a seguir tercamente, como ya lo ha demostrado, con la terquedad necesaria de nuestros pueblos y de su lucha, a seguir escribiendo. Poco a poco, a pesar de que sean pasos pequeños, a pesar de que no sean grandes auditorios, este trabajo va a ir terminando, va a ir floreciendo. Y estoy seguro que va a ir inspirando a otros maestros y maestras a atreverse a crear materiales nuevos, a tener una voz y a comenzar a difundir la voz rebelde de nuestros pueblos. Y también la animo a escribir, probablemente dentro de las historias todavía que hay que escribir, historias también de triunfos. Yo creo que la historia del colonialismo es una historia muy dura porque hay mucha derrota, hay mucha opresión, y al reconocerla uno se rebela frente a esa opresión, se indigna, se subleva. Pero también hay luchas con victorias, tanto en el periodo colonial como en el periodo republicano, que no se han contado y que están por contar. Algunas las tiene la historiografía, otras están en la memoria oral de nuestros propios pueblos originarios, y hay que comenzar a contarlas. Y decir, en esta lucha nos han pisado, nos han oprimido, durante mucho tiempo han hecho daño a nuestro pueblo, pero aquí seguimos y también hemos ganado la lucha por liberarnos hasta que llegue el momento de la victoria final. Y esa esperanza, que también está en estos cuentos, habría que cultivarla quizás recogiendo algunas historias también de victorias. Y finalmente, para hacer que este sea un reto más grande y para que tengas mucho trabajo en adelante, quizá animarte a escribir cuentos bilingües, escritos tanto en quechua como en castellano, que puedan ayudar fundamentalmente la labor pedagógica en materia de IBE, donde el componente lingüístico es fundamental, y donde lamentablemente muchos de nuestros maestros y maestras que son quechohablantes todavía, y esto es natural también porque esto es reciente, no se han formado en la labor de escribir en quechua. Entonces, tener materiales que obliguen a leer y a escribir en quechua, en el alfabeto ya normalizado, para que se difunda más la producción del quechua, puede tener una excusa en estos libros y en estos cuentos que con mucho entusiasmo y con mucha pasión ha escrito Sandra, y que yo les animo a revisar. De mi parte yo me quedo ahí y les agradezco por haberme escuchado. Facilitando lo que ya muy bien coincide con lo que he dicho respecto a la educación de nuestro país, que tiene que involucrarse con nuestra identidad, como lo que corresponde a la historia también, ¿no? Entonces, como ya manifestó varios aspectos de Sandra, solamente ahora queda escuchar qué nos dice la autora. Así que, por lo tanto, fuerte palma para Sandra Carbarupay. Amigos, tengan ustedes buenas noches, y agradecer primeramente a nuestro amigo Juan Benavente por darme la posibilidad de poder presentar mi producción literaria aquí en los Viernes Literarios. Agradecer a Omar por acompañarme en la presentación de los cuentos del colibrí. Bien, ¿qué me motiva para escribir los cuentos del colibrí? Yo vivo en un barrio en donde vienen estudiantes de comunidades campesinas a estudiar a la ciudad. Y en una suerte de que al pasar el tiempo, los jóvenes al primero vienen con el papá y con la mamá al lado. Pasa un mes, viene la mamá a visitar al hijo, pero el joven camina adelante y los papás atrás. Pasa otro mes y ya la mamá camina a una cuadra del joven. Pasa otro mes y la mamá ya no camina con el joven. Entonces me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué la actitud de nuestros jóvenes? Ese ha sido uno de los motivos por los cuales yo empiezo a escribir nuestra historia como para niños, porque yo tengo la fe en que esa realidad va a cambiar, y va a cambiar desde las aulas, en las instituciones educativas. ¿Y cuándo?
Cuando nosotros a nuestro niño le hagamos ver de qué valiosa cultura nosotros procedemos. En la historia oficial no se dice la historia de nosotros como pueblo vencido. Entonces, nuestros niños, nuestros jóvenes, tienen vergüenza de la mamá porque tiene una trenza, del papá porque lleva un chullo, de la mamá porque tiene una pollera. Pero no están teniendo identidad. Ese ha sido uno de los motivos por los cuales escribo. Otro de los motivos, yo he trabajado en comunidades altoandinas, en donde el maestro, para poder trabajar en esas comunidades, tenía que transportarse encima de un cisterna, caminar 1 o 2 días, comer agua con chuño. ¿Y por qué? ¿Por qué si ellos son dueños de una tremenda cultura? Ellos que viven en la pobreza. Son cosas que me han impulsado a poder investigar acerca de la historia desde los vencidos. Y cierto lo que dice Omar, no se tiene que solo escribir la tristeza de nuestros pueblos. Y si se escribe la tristeza de nuestros pueblos, el despertar de nuestro pueblo tiene que ser alegre, tiene que ser feliz. Entonces, se escribe el Quirquinchito Charanguito, un cuento en donde al niño o al hombre andino, ¿no?, se le prohíbe que toque la guitarra, tan solo que lo toque. Pero ¿cómo es el hombre andino tan ingenioso que crea el charango, ¿no? Entonces, esa es parte de nuestra historia, y se la digo como para niños, ¿no? Y la odiada papa, ¿cuánto nuestra cultura contribuyó al mundo con la papa? Fue odiada, sí, fue llamada como la maldita manzana, pero ¿acaso no salvó a toda Europa de la hambruna? Es algo valioso. Nosotros como hombres y mujeres de América hemos contribuido grandemente al mundo. Y eso no se los dice a los niños. Y es que ahora en la currícula se ha quitado el curso de historia como tal, el curso de geografía, educación cívica, economía política, filosofía. Entonces nuestro pueblo cada vez está perdiendo identidad. Y a partir de los cuentos del colibrí lo que se pretende es revalorar nuestra historia, revalorar nuestra cultura, darle a conocer al niño desde pequeño lo importante que ha sido nuestra cultura, nuestra historia contada desde nuestro lado, no una historia mirada desde Europa. Y para escribir estos cuentos he tenido que investigar, he tenido que leer. Entonces, este no es un cuento por el cuento. Y hace poco preguntaba, ¿cuál es la responsabilidad del artista, del poeta, del escritor en momentos históricos? En estos momentos trágicos por los que estamos pasando nosotros como escritores, tenemos que hacer algo por cambiar esta realidad. Esa es nuestra tarea, en el fondo. Tal vez no cosechemos ahora, tal vez nuestros nietos sean quienes cosechen este cambio. Y con esa esperanza que escribo yo mis cuentos. Muchas gracias.